Vamos a invitar la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a hablar un poco de la adicción al consumo de sustancias psicoactivas. La adicción al consumo de sustancias psicoactivas es una enfermedad, no es un problema de comportamiento. En las últimas juntas hemos visto qué es lo que distingue entre las personas que consumen a los que tienen la enfermedad de los que no la tienen. Lo que distingue a las personas que tienen la enfermedad entre todas las que consumen, porque no todas las que consumen tienen la enfermedad, es la causa por la cual consumen y es la forma en que consumen. La causa por la cual consume el adicto no es porque quiera, ni porque le guste, ni porque se le antoje, ¿verdad? Es porque no puede no consumir. Es porque para el adicto el inicio del consumo es la forma en que reacciona a la vida. La vida, lo que uno vive, a nosotros los adictos, al ver, al pensar acerca de lo que vivimos, nuestros pensamientos acerca de lo que vivimos determinan ciertas emociones que sin darnos cuenta nos negamos a vivir. Esta negación inconsciente a vivir esas emociones es algo que no podemos permitirnos, el vivir esas emociones. Aquí dice: la negación es una respuesta humana natural a situaciones a las que no podemos hacer frente o que no podemos permitirnos sentir. Es nuestra forma de protegernos. Es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia. Así funciona en el adicto. Y de todo esto ustedes, al ser inconscientes, no se dan cuenta de lo que está pasando. El contenido de nuestras conductas y de nuestros pensamientos, y hay mucho más en el inconsciente que en el consciente. Entonces, el consumo para el adicto empieza con esa negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Las emociones no son resultado de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos, de la forma en que calificamos lo que vivimos. Esas son las emociones que nos negamos a vivir. Nosotros, al empezar el consumo, creemos haber encontrado una forma de no sentir esas emociones, lo cual tampoco es real. Pero siendo para nosotros tan importante
no vivir esas emociones, nos vendemos la mentira de que hay una forma de no vivirlas y que esa forma es consumiendo. Entonces, nuestro cerebro el tratamiento que da nuestro cerebro a las necesidades de supervivencia no es a través de la razón, del lóbulo frontal, donde está la razón, la voluntad, etcétera, sino a través de la parte emocional del cerebro, que es el cerebro primitivo. Y la forma de reaccionar ante las necesidades de supervivencia no es a través de razonamiento, ni es a través de la química cerebral, de la bioquímica cerebral. Ante una necesidad de supervivencia no hay tiempo de que el cerebro razone ni nada, porque es cuestión de reaccionar inmediatamente. Entonces el cerebro, ante la necesidad de no vivir esa emoción, que para nuestro cerebro secuestramos sus facultades y hacemos que maneje esa necesidad como si fuera una necesidad primaria de supervivencia, el cerebro emite un mandato bioquímico que nos ordena de una forma que no podemos desobedecer que consumamos. Una necesidad primaria de supervivencia que sí lo es, por ejemplo, es el alimentarse. Cuando no nos alimentamos, el cerebro emite el mandato bioquímico de conseguir alimento, alimentarte. Una vez que está satisfecha la necesidad primaria de supervivencia, también emite una señal de alto, de que ya no es necesario seguir atendiendo a esa necesidad. En nuestro caso, ante algo que no es real, hay una escritora que nos dice, que nos habla de las emociones. Cuando surgen emociones verdaderamente intensas, las emociones tienen un gran poder sobre nosotros. La mente nos puede engañar, haciéndonos pensar que estamos bien, pero las emociones nos dicen realmente cómo estamos. Las emociones que produce determinado hecho nos manejan a su antojo. Cuando surgen emociones verdaderamente intensas, todas las doctrinas y creencias a las que nos aferramos parecen irrelevantes, porque las emociones son mucho más poderosas. Dice aquí, cuando aparece alguna emoción, es como si fuera un incendio salvaje, un volcán en erupción, una ola gigantesca. Y ante las emociones, lo que se hace es vivirlas y pasan, enfrentarlas, vivirlas y pasan. Pero nosotros usamos las emociones, las utilizamos. En su esencia son parte de la bondad de estar vivos. Como toda la variedad de cosas que la vida nos presenta, son los dones de la vida. Todo tipo de emociones se viven y son dones de la vida, porque en la vida hay muchos matices, muchos colores, muchos sabores, muchas emociones, que es de lo que está lleno la vida, y con eso se vive ya. Pero nosotros las usamos para tratar de negar el hecho de que nadie ha sabido ni sabrá nunca lo que está ocurriendo. Las usamos para tratar de volver a hacer que todo sea seguro. Y en la vida, compañeros, nada es seguro para nosotros, desde el punto de vista del ser humano. Sin acceso a lo espiritual, para nosotros nada es seguro. En un mundo condicionado, nada es seguro, todo se cae a pedazos, sentimos incertidumbre. La vida es una incertidumbre. Y hay que, para aprender a vivir, para estar capacitado a enfrentar la vida, hay que sentirse cómodo con la incertidumbre, ¿no? Dice, decepción, conmoción, lo que queda es una mente fresca y sin prejuicios, pero no solemos verlo así. Por el contrario, sentimos la incomodidad y la incertidumbre de estar en tierra de nadie, e hinchamos ese sentimiento desfilando por la calle con banderas que proclaman lo mal que está todo. Llamamos a todas las puertas pidiendo a los demás
que firmen nuestra propuesta, hasta tener un ejército de gente que está de acuerdo con nosotros en que todo está muy mal. Entonces, esto no lo hacemos, ¿verdad? Pero nos darían ganas de hacerlo, ¿no? Ante lo que sentimos, ante una emoción, pues que se unificaran conmigo, con nosotros todos, pero todo eso está pasando inconscientemente en mi cabeza. Yo me niego a vivir esas emociones y mi cerebro maneja esa supuesta necesidad de supervivencia, de no vivir esa emoción, emitiendo un mandato bioquímico que me ordena consumir, ¿no? Acá tenemos, entonces, ante ese mandato bioquímico yo no puedo desobedecerlo, entonces yo no puedo no consumir. No confundamos el consumo como se presenta en las personas que no son adictas, porque no todo el que consume es adicto. Ya regresando a lo que dije antes, hay dos cosas que nos definen: la causa por la cual consumimos y la forma en la cual consumimos. La causa por la que consumimos es porque no podemos no consumir, es lo equivalente. Al ser para nosotros una necesidad primaria de supervivencia no vivir esa emoción, esa es la impotencia ante el consumo. La impotencia, nosotros no podemos no consumir. Una persona que consuma sin ser adicto, ¿no?, podrá decir yo puedo consumir o no puedo, o puedo no consumir. El que es adicto no puede decir eso. El adicto solo puede decir yo no puedo no consumir. Esa es la impotencia, ¿verdad? Y eso inicia el ciclo adictivo, inicia lo que va, inicia la forma en que consumimos los adictos. Surge una emoción producto de lo que yo pienso, de algún contenido que la vida me presenta, de cómo la etiqueto, de cómo la catalogo. Determinar exactamente qué tipo de emociones, pues son las emociones molestas, las emociones difíciles de vivir. Determinar exactamente qué tipo de emociones, pues no hace falta. Pero sí debemos de saber, compañeros, que en la vida del ser humano, en el plano físico-mental, en el plano condicionado, que es donde todos nosotros nos manejamos, hay excepciones que logran manejarse fuera de ese plano y van a acceder al plano donde ahora como adictos necesitamos manejarnos. Entonces lo que empezó a ser una desventaja va a resultar una ventaja, pero para que resulte una ventaja tiene que ser bastante patente para nosotros que es una desventaja ser adicto. Cuando es patentísimo que es una desventaja, es cuando puede volverse una ventaja, compañeros. Acá nos dice en la primera de las 9 verdades de Buda que la vida es sufrimiento, que el sufrimiento siempre ha formado parte de la condición humana desde que nacemos hasta que morimos. Algún tipo de dolor físico-mental, abarca todo lo que es molestia, incomodidad, insatisfacción o malestar. Esto me recuerda de lo que dice de los adictos nuestra literatura, que se siente inquieto, irritable y descontento, ¿verdad?, por lo que está viviendo. Pero el chiste es que su inquietud, irritabilidad y descontento, porque está viviendo algo que no le gustaría vivir, le gustaría que estuviera viviendo otra cosa, esa inquietud, irritabilidad y descontento se va a volver a manifestar cuando esté viviendo lo que le hubiera gustado vivir. Cuando en el momento anterior estaba inquieto, irritable y descontento, es un desacuerdo con la vida, es un pensar que la vida hay que soportarla. Todo esto sin que nos demos cuenta, compañeros. Y ahí aparecen frases que no nos dicen nada y que podrán confundirse para los que no son adictos, ¿no? Como frases como el desmadre, el confeti, las serpentinas y
chingadera en medio, ¿no? Frases que no nos dicen nada. Echar desmadre, el adicto consume para echar desmadre, no sé dónde chingado lo echa. O el adicto consume porque es un chingón, sí es un chingón, pero porque chinga mucho, güey, bastante, cabrón. Está chingue. Bueno, entonces abarca todo lo que es molestia, incomodidad, frustración, malestar. También el dolor producido por la falta o el deseo de lo que uno supone placentero, cómodo, agradable, por la pérdida. Entonces, en el plano físico-mental, vivir es sufrir. Con esto no significa que no nos podamos liberar del sufrimiento. Lo que algunos maestros de la verdadera sabiduría de la humanidad nos dicen es que sí hay una forma de liberarse del sufrimiento y de dejar de producir esas emociones cuando accedemos al plano superior, a la otra realidad, a la verdadera realidad de la vida, a la realidad espiritual, que para nosotros, antes de llegar aquí, es desconocida. Aquí nuestra literatura acerca de nuestra problemática. Sí, mijo. Ahorita que puedo compartir, ahorita que estaba escuchando todo esto, es como lo que siempre se está viendo, ¿no? Profundizando el libro azul, ¿no? Y me recuerda esa parte donde dice, en este drama de la vida, ¿verdad? Él va a ser nuestro director, nosotros sus agentes, y así, ¿no? Él es el padre, nosotros sus hijos. O sea, de sentir esa confianza que en este drama de la vida, de que trae de todos los matices y sabores, emociones y sensaciones, estar siempre, el darme cuenta que es bueno estar en paz, ¿no? Entonces, eso ahorita lo decías con distintas palabras, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, cuando se profundiza, ahí tengo que ver de qué me está tratando de querer llevar, empujar para salir de la situación. Cuando se empezaba a saber de la enfermedad y todo esto, ¿por qué consumo, no? Y dice también, ¿verdad? Se encuentra irritable, descontento y satisfecho, ¿no? Cuando dice aquí también, nunca pensaba que las circunstancias lo orillaban a consumir, nunca se imaginó que él tenía que adaptarse a las circunstancias y hacer frente, lo que decías, no hacer frente a las emociones que se viven y pasan. Entonces es ahí donde empiezo a empezar a poner en práctica todo esto, ¿no? Y la vida pues lo está presentando para que lo practique todo el tiempo, o sea, no hay forma de que no lo presente. Está presentando una cosa, otra cosa, y lo estoy viviendo a cada momento, ¿verdad? Y es donde entra esa otra parte que me dices, la vida me lo está presentando, ¿quién decide molestarse? Si yo me molesto, no voy a hacer que las cosas cambien, ¿verdad? Entonces, con una mejor actitud, saber que es bueno y paz, ¿verdad? Aunque mi mente no lo entienda, aunque mi mente quiera proyectar y quiera hacer esa campaña para hacer que todos estén de acuerdo, porque todo está mal, ¿no? O sea, aunque mi mente no lo entienda, ¿no? Son cosas que se viven, ¿no? Y no hay forma de no vivirlas, que es pues no hay forma de no vivirlas, ¿verdad? Cuando he querido escapar, pues es la otra parte, ¿no? El síntoma, el consumo, ¿no? Y no, eso no evita que deje de vivirlas. Al contrario, se va incrementando cada vez más y me voy encerrando en un círculo donde se presenta cada vez más dificultad. Entonces creía que escapaba, ¿no? Creía nada más, pero siempre estuvieron ahí. Entonces, ahorita que decías eso, pues me recordaba toda esta parte de mi vida, ¿no? De que pues la vida sigue, ¿no? Ahorita no está como dice, remisión temprana, no está el síntoma. Y la vida sigue, no por eso se detuvo. Cuando dices, no es un paréntesis, es la vida misma, ¿no?
y lo está presentando de una forma, con otra cara y así. Entonces lo va llevando todo el tiempo, no hay forma de no vivirlo, ¿no? Pero hay una forma de vivirlo, como dice ahí en el libro, ¿no? Él es el patrón, ¿no? En quien voy a depositar toda mi confianza, con la certeza de que todo está bien, quitando el juicio de mi mente, ¿no? Sí, gracias. Entonces, compañeros, nosotros nos negamos, sin darnos cuenta, a vivir una determinada emoción. Es una negación inconsciente, que para nosotros es una necesidad primaria de supervivencia, el no vivir esa. El cerebro, a las necesidades primarias de supervivencia, las maneja mediante la química cerebral, con un mecanismo que se llama urgencia inaplazable, un mandato que no puede ser desobedecido. Entonces, esto implica el inicio del consumo. No nos estamos dando cuenta de nada de lo que está pasando. Entonces nosotros creemos que hemos encontrado el poder que nos faltaba para vivir. Creemos que hemos encontrado la panacea para enfrentar todas las emociones molestas. Un ejemplo muy común que yo les doy es la timidez. La timidez es la puerta de entrada para que muchas personas consuman, por ejemplo, el alcohol, la droga, alcohol, ¿no? Ya que el alcohol produce un problema de oxigenación en el lóbulo frontal, que es donde está el respeto, las inhibiciones, etc. Las personas que no conocen de esto porque no lo han vivido, aunque lo hayan querido estudiar, algunos dicen que es una enfermedad que produce placer a corto plazo y dolor a largo plazo. Las personas que hemos vivido la enfermedad, la actividad adictiva, sabemos que toda adicción empieza con dolor y termina con dolor. Creímos haber encontrado la panacea para vivir, entonces vamos creando un estilo de vida centrado en el consumo, consumir, prepararnos para consumir, reponernos, etc. Va cambiando nuestro metabolismo, el cuerpo, nuestra bioquímica cerebral, y se va definiendo la forma en que consume el adicto. Esta es la causa por la que consume, y la forma en que consume el adicto la llama alguien que fue el primero que se dio cuenta de esto y que fue su gran aportación. Es una forma de reaccionar anormalmente distinto a lo de la mayoría de la gente ante el consumo de determinadas sustancias. Estas sustancias que consumimos no son propias para el consumo humano. Una persona que no es adicta consume unas cuantas dosis, no tiene más interés en seguir consumiendo, es más, hasta puede sentir una molestia por seguir consumiendo. La forma distinta de consumir de nosotros, distinta a como consume la mayoría de la gente, consiste en que una vez iniciado el consumo no se puede interrumpir. Es la compulsión física, alergia orgánica o pérdida del control de la cantidad que se consume. Esto que nos lleva a iniciar el consumo muchas veces se le llama dependencia psicológica. Una vez iniciado el consumo, y ya cuando creímos que habíamos encontrado el poder para vivir, el poder que nos faltaba, y lo hacemos un hábito, se va desarrollando la dependencia física. La dependencia física es la pérdida del control de la cantidad que se consume, que también se le llama compulsión física. Y eso es la dificultad para interrumpir el consumo, consumir por más tiempo del que pensabas consumir, dejar de poder atender otras áreas de tu vida por no poder interrumpir el consumo.
En el principio, en las fases intermedias, durante la progresividad de la enfermedad, la progresividad de la enfermedad nos dice, esta es una enfermedad y es progresiva. Conforme aumenta el tiempo de actividad adictiva, aumenta el grado de deterioro de la persona enferma, de su entorno, de tal forma que nuestra literatura utiliza una frase que es bastante significativa, nos dice: aniquila todo lo que vale la pena en la vida. Ustedes podrán no creerlo, porque también tenemos el problema, por ejemplo, aquí en nuestra lectura del día de hoy de reflexiones, que cuando llegamos aquí lo único que tenemos que hacer es recoger un sencillo juego de instrumentos, que aquí la gente que está encontrando la salida de esta situación de impotencia nos proporciona, pero nosotros no recogemos ese juego de instrumentos, compañeros, porque hay varias dificultades. Va a ser muy difícil que un adicto quiera dejar de consumir mientras crea que todavía tiene tiempo para consumir. Entonces, por eso les decía yo que para darnos cuenta de que esto que parece una desventaja, tener esta experiencia en la vida, va a ser una gran ventaja, pues la desventaja tiene que patentizarse de una forma gigantesca que nos haga saber lo que nos está pasando, ¿verdad? Acá nos dice: cuando se nos acercaron aquellos cuyo problema, aquí dice, ya había sido resuelto. Esta frase no cabe aquí, porque nuestro problema no tiene una resolución definitiva, sino que requiere de estar trabajando constantemente en la solución. Cuando se nos acercaron aquellos cuyo problema por el día de hoy se estaba resolviendo, lo único que tuvimos que hacer fue recoger el simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos. Y acá nos dice: vimos que era efectivo en otros y habíamos llegado a reconocer la inutilidad y la futileza de la vida tal como la habíamos estado llevando. En cuanto a todo esto, tenemos dificultades nosotros. Para ver qué es efectivo en otros, ¿cuál sería el parámetro? ¿Cuál sería el juicio? El juicio es que esa persona pudiera no consumir. Pero con la escala de valores que tenemos del mundo condicionado, para nosotros decir que algo es efectivo en otros, vamos a utilizar los valores que privan en ese mundo condicionado, como el tener, el aparentar, ¿no? Valores que nos dificultarán ver que es efectivo para que esta persona viva. Y otro problema que tendremos es reconocer la inutilidad y futileza, la inutilidad y poca importancia de la vida como la habíamos estado viviendo. Aquí, pues, no sé si ya ustedes se puedan dar cuenta de la inutilidad y poca importancia de la forma en que hemos estado viviendo. Porque llegamos creyendo que estamos viviendo perfectamente bien, que estamos perfectamente bien ubicados en la vida. Entonces, esta forma de consumir nos hace que nosotros consumamos normalmente hasta llegar a la intoxicación. Que es el estado patológico de un organismo que debilita todo, que imposibilita todo su funcionamiento, ¿no? Que te impide funcionar bien, si vas manejando un coche te hace que choques, si de otra forma te hace que te pongas muy agresivo, que pelees, te hace incapaz de hacerte responsable de las distintas áreas de tu vida. La plataforma en la cual estamos ubicados al iniciar esta búsqueda de la salida de nuestra situación es el reconocimiento de nuestra impotencia ante el consumo, significando esto que no podemos no consumir,
y que consumimos de determinada manera, de esta manera que les estoy explicando yo, y que por ese motivo nosotros no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de la vida. Las distintas áreas de la vida requieren que hagamos determinadas cosas para cuidar esas áreas, y requieren que no hagamos determinadas cosas para no dañar esas cosas. Pues nosotros estamos imposibilitados porque estamos obligados al consumo de esa forma. Entonces se produce también paralelo a un fenómeno que vayamos necesitando cada vez mayores cantidades de la sustancia para sentir los efectos que sentíamos al principio con menos cantidad, o que vayamos necesitando consumir sustancias diferentes. Antes, el primer abordaje que se hizo a alguna adicción fue la adicción a la droga alcohol. Ahora la mecánica, la situación económica, el cambio del consumo de sustancias hace que ya no consumamos una sola sustancia, sino que más bien seamos metodistas, ¿verdad? Que más bien consumamos cualquier chingadera que te presente, porque somos temerarios, ¿no? Si te dicen que lo que estás consumiendo tiene laticida, dices, puta, pues eso es lo que necesito yo, ¿verdad? El laticida es muy saludable. Entonces, cuando eventualmente se interrumpe el consumo, compañeros, se presenta la supresión o la abstinencia, que es el conjunto de malestares biopsicosociales que vive un adicto cuando tiene que dejar de consumir por algunos momentos, ¿no? Hay dos tipos de supresión: la que se experimenta inmediatamente que se deja el consumo. La severidad de ese conjunto de malestares depende de la sustancia que se consumía. Hay sustancias cuya supresión son de alta severidad, hay otros de severidad moderada, hay otras que no presentan la supresión temprana, que es esta, ¿no? Pero también hay otro tipo de supresión poco conocida, que es la supresión tardía o postaguda, cuyos síntomas no dependen de la sustancia consumida, sino del daño que le hemos hecho a nuestro organismo, sobre todo al sistema nervioso central. Y los síntomas impactan grandemente en la vida. Son, por ejemplo, problemas para manejar situaciones fáciles, entonces se te va imposibilitando la vida. Son dificultades con la memoria, con el sueño, con la coordinación física, dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para resolver problemas sencillos, para vivir, solucionar situaciones sencillas, ¿no? Esta supresión tardía dura años, la supresión aguda o temprana dura poco tiempo, no es gran problema. La que es más problema es la supresión postaguda o tardía. Oye, Pedrino, una pregunta. Entonces, la supresión postaguda dura años, pero sí hay manera de poder que se elimine esa parte, pues. No, viviendo los años que duran, pues sí se elimina ya después. ¿Cómo no? Si los síntomas se presentan durante años, pues esperando los años los cuales se presentan los síntomas, ya después se dejan de presentar. Y aparte la supresión postaguda tiene distintos patrones. Hay patrones donde parece que vas mejorando y luego empeoras, etcétera, ¿no? Esta enfermedad es de automanejo, por eso hay que conocer también de estas cosas. Y otra cosa que va pasando es que nosotros vamos produciendo efectos nocivos en las distintas áreas de nuestra vida. No vamos a poder atender, no vamos a poder dejar de dañar
el área física, el área mental, el área espiritual, el área laboral, el área social, el área familiar, vienen pérdidas. Entonces, con toda esta situación, dice nuestra literatura, nuestros problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Si la vida como era, sin toda esta carga adicional que pone el consumo, no la podíamos vivir, creíamos que era algo que había que soportar y reaccionábamos a ello consumiendo, pues con todo esto que se va aumentando, nuestros problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver y vuelves al ciclo, al inicio. Y así te la puedes pasar durante muchísimo tiempo. Mientras tanto, pues va avanzando la progresividad de la enfermedad. No hay forma de seguir consumiendo sin que se vayan alcanzando cada una de las etapas de la progresividad de la enfermedad. Entonces, nos dicen que para los que no podemos consumir con moderación, la única solución, la única salida es lograr la abstinencia completa, que no se inicie el consumo. Pero para no iniciar el consumo, compañeros, debemos de dejar de negarnos a vivir esas emociones. Y para dejar de negarnos a vivir esas emociones, el método que aquí se utiliza es dejar de producir esas emociones a las que nos negamos a vivir. Aquí nos dice, compañeros, nos dice, para poder romper el ciclo adictivo eliminando el inicio del consumo, tenemos que recurrir a la sabiduría emocional, del arcón de sabiduría de la humanidad, el que nos habla de la verdadera realidad, no de la realidad con la cual ustedes están acostumbrados a tratar, a enfrentar y que no han podido enfrentar. Entonces, aquí encontramos la base de esta alternativa que nos plantean a nosotros. Aquí nos plantean una alternativa. Nos dice, si cuando deseándolo honestamente te das cuenta, o si cuando consumes tienes poco control o no tienes control de la cantidad que consumes, puede ser que estés padeciendo una enfermedad que solo puede ser controlada, no curada, porque la enfermedad es incurable, controlada por un cambio, por una transformación, porque te vuelvas otro, para ya no producir esas emociones que te niegues a vivir. Dice aquí, estamos ante esta alternativa, a que las cosas sigan igual, a seguir por el mismo camino, a seguir pensando que la vida es algo que hay que soportar, a seguir caminando y cuando surja determinado contenido, etiquetar lo que está pasando de forma que nos neguemos a vivir esa emoción que estamos produciendo y tengamos que consumir o construir una base espiritual para la vida. Es la única forma de no producir esas emociones. La construcción de una base espiritual para la vida teníamos que encontrarla, o de otro modo atenernos a lo que sucediera. Dice Ricardo, en realidad de esto que les estoy hablando, de esto de producir esas emociones de las que les estoy hablando, es resistirnos a lo que es, no aceptar lo que es, y luchar contra lo que es locura, compañeros, porque lo que es, ¿ya? La práctica espiritual esencial es, si la enfermedad es la resistencia, la no aceptación de lo que es, entonces la salida corre por el camino de la aceptación de lo que es.
que es en nuestro mapa de crecimiento, es el tercer peldaño que como indicador nos señalan ahí, ¿verdad? Y es lo que nos decía ahorita Ricardo. Lo que nos decía Ricardo es que ya no podemos estar esperando a que la vida se adapte a nosotros. Que lo más lógico, lo que toda la gente reacciona con la vida, es dándose cuenta de que él es el que se tiene que adaptar a la vida. Porque esperar que la vida se adapte a nosotros, compañeros, ni sentados lo vamos a lograr, ¿verdad? Les podría yo decir que esperen sentados, pero ni sentados, porque eso no va a pasar. Entonces, a lo que tenemos que llegar, compañeros, es el comentario que estaba haciendo aquí Ricardo. A lo que tenemos que llegar es a dejar de jugar a ser Dios, dejar de pensar que yo puedo decir lo que debe o no debe aparecer como un contenido en mi vida. Esa facultad no la tengo yo, compañero. ¿No? El argumento de que yo quiero o no quiero no son argumentos para lo que la vida es. No son argumentos. Si tú le dices a la vida que no quieres, pues se va a decir, chíngate, güey. O te va a decir, yo quiero eso, pues también chíngate, güey. Entonces dice, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. Pero para que te des cuenta de que no resultaba, para que te dejes de resistir a lo que es, para que empieces a aceptar a lo que es, cabrón, se necesitaba lo que decía ahorita Ricardo, tener una confianza, una certeza, una confianza perfecta en que lo que está siendo contenido de mi vida está a cargo, está puesto ahí por el que está a cargo y sabe lo que hace. No mi pensamiento, no es lo que yo pienso de lo que estoy viviendo, no el hecho de que lo que estoy viviendo concuerde o no concuerde con mi voluntad, ya no va a producir esa emoción que yo me niego a vivir, porque yo tengo una certeza de que todo lo que vivo es una ayuda y de que siempre pasa lo correcto y de que inevitablemente estoy siendo llevado por el camino que me llevará al crecimiento. Acá es cuando yo veo que la desventaja de haber vivido lo que estoy viviendo yo soy el encargado de que sirva para lo que debe de servir, para alcanzar el acuerdo con la vida, para vivir plenamente, ya no una vida inútil y de poca importancia como la habíamos estado llevando, sino una vida útil, de mucha importancia en cuanto a tu aportación. Va a tener que, les hablaba yo de que tiene que haber una gran transformación en nosotros, y que en lugar de pedir para nosotros, nos debemos dedicar a dar. Esto ya es la práctica de los principios espirituales, entender que solo dando es como recibimos, compañeros, ¿no? Dejar de practicar el egoísmo estúpido y empezar, no les hablé a ustedes, ¿no? El egoísmo estúpido y empezar a practicar el egoísmo inteligente, ¿ya? Los pueriles, los que tienen muy poco grado de desarrollo, los que se les tiene que mandar la adicción para que se empiecen a desarrollar, trabajan en beneficio propio, trabajan creyendo que pueden obtener inmediatamente que su beneficio no pasa por el beneficio de los demás. Los que ya se dan cuenta de cómo funciona la vida, trabajan en beneficio de los demás. Basta en fijarse en la diferencia entre ambos. Entonces, si yo me fijo, tengan cuidado, hijo, a lo mejor noto algo, ¿eh? Entonces, esto es la práctica espiritual esencial. Aquí nos dicen, decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, el drama, la comedia son géneros teatrales, géneros de la comedia,
es menos impactante que el drama, pero la vida viene cargada con emociones pesadas a veces de vivir. La vida viene, dice acá nuestra literatura, que si es el no consumo todo lo que debemos de esperar de encontrar la salida a esta situación, no. Si solo encontramos eso, vamos a volver a consumir. Lo que debemos esperar, eso lo dice aquí en el número 8, compañeros, lo que vamos a esperar con nuestro cambio, que tiene que seguir presentándose cada vez, cambiando más, adelantando más, es encontrar que la vida como la hemos vivido puede ser desechada por una nueva forma de vivir, porque lo que cambia en la vida no es lo que vives, sino la forma en que vives lo que tengas que vivir. Que se presente, no obstante, lo que llaman éxito o fracaso mundano, ¿verdad? Que no cabe ninguna de las dos palabras, porque en lo mundano no hay éxito. El éxito es en el terreno espiritual. Y fracaso tampoco hay, porque lo que hay es aprendizaje. No obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud o aún la muerte, una nueva vida de interminables posibilidades puede ser vividas si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio, que consiste en darnos cuenta de lo que es, dejar de creer que lo que era, que las cosas eran como creíamos que eran, salir del estado de disfuncionalidad mental de la mayoría del ser humano, que es un estado de disfunción o locura, que algunos llaman pecado original, por ejemplo, la forma errónea de ver lo que es la vida, ¿no? Salirnos de todo el condicionamiento que se vive allá. Entonces, por eso nos dicen que tenemos que construir una base espiritual para la vida o seguir como estamos. Ahora, para cambiar de dirección de cómo vamos, compañeros, hay una fuerza que evita que cambiemos de esa dirección. Se llama la inercia. Lo más fácil es seguir por donde vas. Para cambiar esa dirección debe de surgir una fuerza potente para lograr ese cambio. Y esa fuerza debe surgir del dolor, no de la derrota. La derrota ya está. Si estás tú subido en esa curva, la derrota ya está, güey. Otra cosa es que no te des cuenta, que no sepas que estás derrotado. Pero la fuerza que te logrará cambiar la dirección por donde vas es el sentir esa derrota. Entonces, dice nuestra literatura, cosa que yo dudo mucho, en el primer paso: en los primeros tiempos, únicamente los casos más desesperados pudieron aceptar esta impotencia, que no podíamos no consumir y que no podíamos hacernos responsables de nuestra vida. Aún esos casos desesperados tenían frecuentemente dificultades para darse cuenta cabal de que estaban desahuciados. En ese ciclo, si no salimos de ese ciclo adictivo, es el desahucio por anticipado, ¿no? Podríamos hasta, según las condiciones, sus historias y todo eso, asignarles probabilidad de muerte en cada año de aquí en adelante. Yo ahí tengo un expediente donde a un compañero que estaba aquí decía 55 años de probabilidad de morir en el primer año y 65% de probabilidad de vivir en el segundo año, y así te iban diciendo, ¿no? Y ese compañero murió en el primer año, ¿no? Ya la probabilidad de morir era mayor, de morir físicamente, dejar de vivir ya. Pero ya la muerte que vive un adicto en la actividad, la vida que vive un adicto en la actividad, es como una muerte, no echa uno nada de malo ni nada, ¿no? Sí, a la edad
a la edad de ustedes, que son niños, pues, yo decía, yo soy adicto, y qué chingados. Yo decía, puta, ser adicto es chingón. Los que no son adictos no saben cómo vivir la vida, están pendejos. Pero vas a empezar a sentir los chingadazos, güey. Y yo decía, puta, pues yo ni a chingadazos cambio, cabrón. No, y pues, lo que necesitas es chingadazos más fuertes, ¿no? Entonces ustedes dirán hasta dónde queremos llegar. Porque los chingados van a estar. Ya se los garantizamos aquí, Entonces dice, en los primeros tiempos únicamente los casos más desesperados, pero los pocos que se percataron de que estaban desahuciados se agarraron a buscar practicar los principios espirituales con el mismo fervor que el náufrago ha sido al salvavidas, y casi invariablemente obtuvieron una mejoría. Tal es el porqué en la primera edición, publicada cuando nuestra asociación era pequeña, tratamos únicamente casos en los cuales se había tocado fondo. Y el fondo no es lo anecdótico, no es en donde te quedaste tirado, no, el fondo es el desacuerdo interior, el dolor interior que experimentas teniendo una enfermedad que aniquila cualquier posibilidad, que aniquila todo lo que vale la pena en la vida, güey. Eso hay que vivirlo. Si no, pues aunque yo se los platique, no lo van a creer. Dice aquí, es muy satisfactorio hacer constar que en los años siguientes la situación ha cambiado. Yo esto lo dudo, o tal vez se pueda ver en otro tipo de lugares. A mí en algún grupo de aquellos me tocaba gente que llegaba y ahí se quedaba y no había tanto pedo. Pero dice, adictos que todavía conservan su salud, su familia y su posición económica comienzan a darse cuenta de su incapacidad para controlar el consumo. Al crecer esta tendencia se sumaron otros más jóvenes que no tuvieron que pasar por el infierno de estos últimos 10 o 15 años que nosotros atravesamos. En virtud de que el primer paso requiere la admisión de que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, a eso le llaman ingobernabilidad en nuestras vidas. ¿Cómo pudieron esta clase de personas dar ese paso? Aquí nos dicen que la forma en que pasó eso fue mediante el hecho de que otras personas mostraran el fondo que habíamos tocado para que otros lo vieran de cerca. Repasando nuestros historiales en la actividad adictiva, podríamos demostrar que años antes de que nos diéramos cuenta de que ya estábamos en esa situación, ya habíamos perdido el control, que desde entonces ya no consumíamos por hábito y que en realidad era el comienzo de una progresión fatal, ¿verdad? Entonces ahí está la dificultad, ¿no? Ahí está la dificultad de que esto pase rápidamente, de que no se necesite una gran energía para producir la fuerza que nos haga cambiar de dirección, ¿verdad? Que nos haga romper esa inercia por donde vamos viviendo, creyendo que estamos ubicados en la vida, ¿no? Cuando en realidad estamos llevando una vida inútil y de muy poca importancia. Una vida útil se manifiesta en la utilidad hacia los demás, hacia la vida misma. Antes hacíamos una pregunta, que hacía cuánto que habían empezado sus problemas por el consumo, y había aquí un compañero que me decía que según quién, porque para él todavía no empezaban sus problemas por el consumo, y si él había ganado un torneo de boliche, ¿no? ¿Cuál problema?
Bueno, entonces, acá nos dice que tenemos que construir una base espiritual para la vida, ¿verdad? Esto exige, aquí respecto a este problema, el control de la enfermedad, que le vamos a llamar, mantener la actitud de ir sanando con todo el tiempo. Acá en el prólogo dice quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Esto ha causado alguna confusión y alguna discusión, porque aquí en la página 78 me dice: es fácil descuidarnos en el camino espiritual que nos lleva a la salida. Si lo hacemos, estamos buscando dificultades, porque el consumo es un enemigo sutil. No estamos curados de la adicción. La adicción es una enfermedad incurable, compañeros. Se puede controlar, pero es incurable. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Cada día es un día en el que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos, a todas nuestras circunstancias. Cada día es un día en el que tenemos que decir: ¿cómo puedo servirte mejor? Hágase tu voluntad, no la mía. Estoy más seguro si se hace tu voluntad que la mía. Y acá me regreso a la aceptación. Tuvimos que dejar de pretender que podíamos hacer lo que solo el que está a cargo y sabe lo que hace es el que lo realiza. No resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo de estos dramas de la vida, y aceptamos que la vida era un drama, que no es un viaje a Disneylandia, que no viene uno aquí a echar desmadre. Él iba a ser nuestro director, él es el jefe, nosotros somos sus agentes. Esto es metafórico, porque estamos hablando de la dimensión espiritual. Él es el padre, nosotros sus hijos, también metafórico. Es una paternidad, pero no como la paternidad que conocemos en este mundo. La mayoría de las buenas ideas son sencillas, y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Debemos de alcanzar la libertad para no quedar a merced de las circunstancias, de lo que ocurre o de lo que no ocurre, para no quedar a merced de las actitudes de los demás, para no perder la última de las libertades humanas, que es nuestra actitud ante cualquier circunstancia. No obstante el éxito mundano, el éxito, la salud, la enfermedad, nuestra actitud ante las circunstancias es una libertad que nadie te puede quitar. Si te esperas a salir de la cárcel para ser libre, y la cárcel no es el recinto ese, la cárcel es nuestro propio, dice: líbrame de mi propio encadenamiento, de todo aquello a lo que estoy encadenado por el condicionamiento, por las cosas con las que me han hecho estar de acuerdo. Entonces dice aquí: cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón, siendo todopoderoso. Él podía todo. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Acá nos lo explican los principios espirituales. Nos dicen que Dios manifiesta su amor a través de nosotros. Dios nos utiliza como conductos para manifestar su amor hacia nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es hacia los demás. Es que pasa a través de nosotros el amor que de Él estamos recibiendo. Dicen que la recuperación, utilizando ese término, en cuanto a nosotros, como no algo definitivo, sino como el control de la enfermedad, consiste en despertar al amor, que siempre estamos recibiendo.
Nos han dicho muchas cosas, que la disposición de agradecimiento es muy importante para mantenernos sin consumir, porque ahorita no está el síntoma, está la remisión temprana del síntoma, pero que se necesita la disposición de agradecimiento. Y para que esa disposición de agradecimiento se mantenga, tenemos que tener puesta la atención en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Y siempre es mucho más lo que tenemos. Porque si tenemos puesta la atención en lo que no tenemos, va a surgir la frustración, el reclamo y el desacuerdo. Entonces nos dice aquí, Él proveía todo lo que necesitábamos y nos manteníamos cerca de Él y hacíamos bien su trabajo. Y ahí viene otro problema, que nadie quiere lo que necesitamos. Ya les dije, si pongo una ventanilla donde les damos lo que necesitamos, lo que necesitan, y pongo otra donde les damos lo que quieran, se van a ir a donde les demos lo que quieran. Y lo que quieren es ponerse en la madre, porque están en desacuerdo con la vida, porque no están volcados hacia afuera, porque están queriendo recibir, porque le están diciendo al universo, dame, 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 en lugar de decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Porque no le dan la bienvenida a la vida, piensen lo que piensen de ella, porque todavía la confianza que tienen en Él no es suficiente para que no sea debilitada por lo que su mente piensa acerca de lo que están viviendo, o por el acuerdo o desacuerdo de su voluntad con lo que están viviendo. Ya venían mal desde antes, ¿verdad? O se están poniendo mal ahorita. Esa parte, bueno, yo me quedé en esa parte de... Está la remisión temprana y está la remisión tardía. No, la supresión. Supresión temprana y supresión tardía, sí, pero en esto de la remisión... Que no está el síntoma, si es temprano es que es desde hace poco tiempo que no está. Necesitamos que la remisión sea sostenida y que ya sea permanente. Rubén, hijo. Entonces, por ejemplo, nos dicen que nuestras vidas, como la vida de cualquier persona, depende de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlas. Esa es la práctica de la compasión. Es el ingrediente terapéutico para eliminar la autoobsesión. El hecho de estar piense y piense en uno mismo, lo cual produce un agujero en el cráneo. ¿Ah? El egoísmo, el egocentrismo. ¿Ah? Debemos superar ese estado de desarrollo. El bebé cuando nace es un estado egocéntrico, se siente separado, no integrado de lo demás. De ahí va empezando el desarrollo, viene la socialización, las costumbres, ya no piensa solo en el mismo, sino ya piensa un poquito en nosotros. Y de ese nosotros tenemos que aumentarlo a todos nosotros, tenemos que aumentarlo a la vida una, a la totalidad de lo que es. Y basados en esa confianza de sentir que hay alguien a cargo que sabe lo que hace, lo cual es manifiesto. Y empezar a darle sentido a lo que hemos vivido. Tal vez lo que hemos vivido todavía no sea suficiente para que le demos el sentido, para que sirva para lo que debe servir, y entonces tendremos que seguir viviendo más cosas para después ya tener material con que trabajar, material que valga la pena hacer, que sirva para algo, para lo que debe servir. Lo único lamentable de todo esto es que esto no sirviera para lo que debe servir. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Entonces, pues aquí estamos en un establecimiento, dicen, para el tratamiento de las adicciones.
tenemos este tipo de terapia. Entonces tenemos dos objetivos en nuestro proceso de tratamiento. El primer objetivo es el lograr la abstinencia, el no iniciar el consumo. Para eso ya dijimos que tenemos que construir una base espiritual para la vida, que tenemos que basarnos en lo que ante la lógica mundana parece paradójico. Por ejemplo, que si no das, se te acaba. Esa es la lógica espiritual. La lógica mundana te dice lo contrario, que si das, se te acaba. Pero la lógica real es la que opera en la dimensión espiritual, no la que opera en la dimensión mundana. Y para creer esto no se cree porque se diga, porque se lea, sino porque tendrán que arriesgarse a vivirlo. Y la necesidad de arriesgarse a vivirlo es para no seguir como están. Todos ustedes muchas veces me dicen que esto es muy difícil, pero es más difícil seguir como están. Lo que hace falta es que se den cuenta de ello, que se den cuenta que es más difícil seguir como están, valiendo por aquello que crean que los hace valer, cuando lo que nos hace valer ya lo traemos internamente, lo traemos. Entender que no hay nadie superior a nadie, ni nadie inferior a nadie, que somos hijos de, como dice aquí, hijos de él, que nos tienen sus planes con maestría divina, y que nuestra vida es una obra de arte, está diseñada maravillosamente. Como se refiere a ti, como tú te consideras separado de la vida, como no estás integrado ante la vida, es como si tuvieras esa obra de arte tan cerca de ti que no te permitiera apreciarla. Es como si un rico tapiz lo vieras por el anverso y solo verías los nudos que sostienen las figuras que presentan el otro lado. Entonces, es la paradoja, necesitamos un cambio, necesitamos desechar las ideas, emociones y actitudes que han dirigido nuestra vida y que un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos se encarga ahora de llevarla adelante. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Entonces, este es nuestro proceso, este es el primer objetivo. El segundo objetivo es ya empezar, siempre sin descuidar el primero, empezar a buscar mejorar las distintas áreas de nuestra vida, revirtiendo, eliminando los efectos nocivos, el daño que le hemos causado, hasta donde sea posible. Pero siempre la prioridad, compañeros, estará en lograr la abstinencia, la cual se logra por hoy. Es fácil dormirnos en nuestros laureles. Estamos contra un enemigo sutil, nos dicen ahí, ¿no? En alguna parte hablan del salteador rapaz, de que vas caminando por ahí y de repente de un árbol va a caer un güey sobre ti, ya cuando te des cuenta ya vas a estar consumiendo. La autoobsesión es la fuente de todas las miserias del mundo. Los pueriles trabajan en beneficio propio, los que ya se dan cuenta trabajan en beneficio de los demás, sin buscarlos. Sí, dijo. Esa parte de la autoobsesión es que nada más tengo un punto fijo en una dirección. No, es qué tanto del tiempo piensas en ti mismo. Quiero, necesito. No, ¿qué tanto del tiempo piensas en ti mismo? ¿Y qué tanto del tiempo piensas en los demás? Esos son parámetros muy sencillos. Otro principio espiritual muy elemental, vivir en el presente. ¿Qué tanto del tiempo estás en el presente? Hay gente que en el presente es en el único momento donde tenemos contacto con la vida.
Hay gente que por estar en el pasado o en el futuro no vive, porque solo se puede vivir en el presente. ¿Sí me entendiste eso de la autoobsesión, hijo? No muy claro. Pues es estar pensando en sí mismo, hijo. Es la autoobsesión. Del día, ¿cuánto tiempo del día piensas en ti mismo? Pues entonces hay que irle bajando poquito a poquito. Es el ingrediente terapéutico esencial. Sí, pero hay también en esa parte que ahorita estás mencionando, y te lo digo porque mucho tiempo, en un lapso del proceso, el proceso sabiendo que es desde hace mucho en el aspecto mundano, esa parte de estar pensando en uno mismo, a veces se llega uno a autoengañar pensando que está viendo hacia afuera y en realidad atrás de eso está el autoengaño de estar pensando. Sí, por ejemplo, el daño que hace un adicto, el egoísmo, ¿no? Tú te preocupas porque dañas, pero no te preocupas por la persona dañada, sino por ser tú el que dañaste, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, porque no siempre se da una cuenta de las cosas, ¿no? Pero sí, la autoobsesión, el egocentrismo es la enfermedad. Entonces dice, nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlas. La compasión se llama eso. Y cuando me hablan de otros, ya pasamos del estado egocéntrico del bebé al estado etnocéntrico, que es un estado intermedio de desarrollo, el desarrollo convencional, al estado mundicéntrico, donde no te preocupas por alguien en específico, sino por todos en general. Y la otra cuestión que les decía es de vivir en el presente, ¿verdad? Esto nos lo dice aquí de una forma muy clara. Dice, me encontraba lamentando el pasado y con temor al futuro. De pronto mi Señor habló. Mi nombre es Yo Soy. Hizo una pausa. Aguardé. Él continuó. Es difícil vivir en el pasado con sus errores y lamentaciones. Vamos a quitar eso de errores y lamentaciones. Es difícil vivir en el pasado con todas esas cosas que yo no he aceptado. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Era. Es difícil vivir en el futuro con sus problemas y temores. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Seré. Vive cada momento y verás que no es difícil. Yo estoy ahí, mi nombre es Yo Soy. ¿Qué me están diciendo? Que vivir con Él es fácil, vivir sin Él es difícil. Es otra forma de ver nuestra enfermedad. Si caminas, la espiritualidad es caminar con Él en lugar de caminar solo. Caminar solo es lo que nos ha hecho estar aterrados de miedo toda la vida. Entonces, ¿no entiendes lo de la autoobsesión, Luis? Sí. Entonces, dos parámetros muy sencillos. ¿Qué tanto del tiempo piensas en el pasado o en el futuro? Eso, porque ese tiempo no lo estás viviendo. Solo se vive cuando estás completamente en el presente. ¿Y qué tanto del tiempo piensas en ti mismo? ¿Y qué tanto del tiempo piensas en los demás? Y esa transformación pues nos va a hacer que seamos diferentes de cómo éramos, de cómo hemos sido siempre, de cómo se vive allá afuera.
Nosotros, ayer hablaba la lectura de que cuando estamos apartados del alcohol, reaccionamos muy similarmente a la gente que no tiene nuestro problema, y eso es mentira, ¿no? Cuando estamos apartados del alcohol, reaccionamos a la vida consumiendo, ¿ya? Y nosotros no pretendemos ser gentes normales, porque el estado normal de la humanidad es un estado disfuncional de locura, pero hay una posible salvación. Esas son las dos noticias que nos da la sabiduría espiritual. Por eso, para este camino tendremos que practicar muchos aspectos de la espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, desechar las ideas erróneas acerca de lo que nos da felicidad. Nuestros deseos de ser feliz no son malos, malos son las elecciones que hacemos. Pensar que algo pequeño, como lo que tú creyeras, como lo que tú pudieras creer que te hace feliz, es engañarte a ti mismo. Solo algo tan vasto y profundo como lo que realmente eres te hará ser feliz de verdad y para siempre. Ese es el recorrido de la vida. Lo primero que te interesa es el placer, luego el éxito terrenal, el poder, la fama, y de ahí te vas dando cuenta que no encuentras lo que buscabas. Llegas al renunciamiento, ahí atraviesas por lo que la gente cree que quiere, y luego te das cuenta de lo que quieres de verdad. La meta de la vida, el sumum de la vida humana, es dar esa naturaleza espiritual a nuestra vida, a nuestra forma de vivir. Entonces, mientras andemos en ese plano mundano, consideremos que mientras no acudamos a la parte de nosotros mismos que siempre ha sido y siempre será, vamos a padecer las tensiones provocadas por las situaciones que vivimos. Cuando acudimos a esa parte de nosotros que siempre ha sido y siempre será, se alivia la tensión de cualquier situación. Cuando lo material va perdiendo peso, el espíritu da vida. Lo que pertenece al mundo de la carne, a lo material, no cuenta para nada. Pero es difícil deshacernos de todo ese condicionamiento que tenemos, de esa programación, de ese amaestramiento. Estamos amaestrados. Por eso hacemos tantas gracias. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Gracias, hermano.